distinguidos oyentes. Yo les voy a relatar acerca del tema del pseudocódigo al lenguaje de programación. Pero para empezar, definamos un poquito este concepto, y es que en informática se conoce como lenguaje de programación a un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que corresponde un lenguaje formal que está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y comunicacional con el usuario humano. Ahora vamos a proseguir con la clasificación de los siguientes lenguajes de programación, ya que esta tiene tres variantes. El lenguaje de bajo nivel se trata de lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. Sacan el mayor provecho posible del sistema para que fueron diseñados pero no aplican en ningún otro. Luego tenemos los lenguajes de alto nivel, que se trata de lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente de la arquitectura del hardware. Es decir, en diversos tipos de sistemas los hay de propósito general y los de propósito específico. Y por último tenemos lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores, pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. Ahora continuaré a definir ciertos términos que nos ayudará a comprender más lo que es el lenguaje de programación. Uno de estos términos es el proceso de compilación. Este se trata de transformar un programa informático escrito en un lenguaje en un conjunto de instrucciones en otro formato o lenguaje. Y a su vez, un compilador es un programa de computadora que realiza dicha tarea. Luego tenemos el código fuente, que se denomina como la fuente al conjunto de líneas de texto que expresan en un lenguaje de programación determinado los pasos que debe seguir el computador para la correcta ejecución de un programa específico. Es decir, se trata de las instrucciones que el programador original del software cumplió para que puedan ser administradas a un sistema computacional e interpretadas de manera precisa y oportuna. Luego tenemos el código objeto, que este es el código que resulta de la compilación del código fuente. Puede ser un lenguaje máquina o bytecode y puede distribuirse en varios archivos que correspondan a cada código fuente compilado. Luego tenemos el ejecutable o archivos ejecutables, que es tradicionalmente un archivo binario cuyo contenido puede ser interpretado por el ordenador como un programa. Otra definición sería la depuración, que este es el proceso de encontrar y solucionar errores en el código fuente de cualquier software. Cuando un software no funciona tal y como se espera, los programadores de computadora estudian el código para determinar por qué ocurren algunos errores. Y por último tenemos la detección y corrección de errores, que esto es importante en la práctica para el mantenimiento e integridad de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medios de almacenamiento confiables. Se considera como precursor de este tipo de tecnología es Archmec Community and First Code, utilizando en los telegramas. Ahora prosigamos con la sintaxis y semántica del lenguaje de programación. Y se conoce como sintaxis a la parte visible del lenguaje de programación y se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para considerarse como correctos para ese lenguaje de programación. La mayoría de los lenguajes de programación son puramente textuales, es decir, utilizas secuencias de texto que incluyen palabras, números y signos de puntuación de manera similar a los lenguajes naturales escritos. Por otra parte, hay algunos lenguajes de programación que son más específicos en su naturaleza y utilizan relaciones visuales entre símbolos para especificar un programa. La sintaxis del lenguaje de programación describe además las combinaciones posibles de los símbolos que forman un programa sintácticamente. El significado se le da a una combinación de símbolos que es manejado por su semántica. Y la sintaxis de los lenguajes de programación se define mediante la utilización de una combinación de expresiones. Veamos como caso esta gramática simple tomada de Lisp, una familia de lenguaje de programación de computadora de tipo funcional con una larga historia y una sintaxis desarrollada completamente entre paréntesis, desarrollada originalmente en 1958.
Ese es el segundo más viejo lenguaje de programación de alto nivel. El primero es Fortran. A continuación, un ejemplo aquí. Bueno, ahora vamos a proseguir con las equivalencias que existen entre el pseudocódigo y el lenguaje de programación. Y es que ambos son lenguajes que nosotros utilizamos para determinadas situaciones al momento de programar. Sin embargo, cada uno tiene su diferencia o diferente sintaxis a la hora de dar una explicación conforme, porque realmente no va a ser lo mismo programar con un lenguaje que con otro, ya que éstas tienen sus diferentes reglas, las cuales cada uno sigue individualmente, pero que sin embargo llegan a tener un fin determinado que, al igual que ellos, comparten en uno y en varios códigos, solamente que tienen una manera diferente de emplearlos. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de las equivalencias que existen entre el pseudocódigo y el lenguaje de programación. Ahora hablaré sobre los paradigmas de la programación, en específico dos, que sería programación secuencial y programación estructurada, y luego está programación modular versus programación recursiva. Empecemos por modular y recursiva. Primero, lo que creo que es lo complicado de explicar es que la programación recursiva se contrapone a la programación por bucles, pero no tiene mucha similitud con la programación modular, ya que se enfocan en cosas muy diferentes. La programación modular habla de dividir el programa en módulos que a su vez se dividen en partes de una misma entidad. Por ejemplo, si en la programación orientada a objetos tú descompones un objeto en partes según responsabilidad, puede que lo conviertas en un módulo con 3 objetos o 3 partes: el modelo, la vista y el controlador. La suma de los 3 forman un módulo. Por otro lado, la programación recursiva es una programación recurrente en la cual la misma acción sucede una y otra vez, similar a un ciclo, pero en lugar de un ciclo se hace llamándose a sí misma tantas veces como sea necesario. Como ves, no tienen mucho en común, mientras una trata la congruencia del proceso del problema y la otra trata un problema de tipo de la estructura del mismo proceso. Ahora vamos con la programación secuencial versus la programación estructurada. De hecho, toda la programación es secuencial en la mayor parte de esta, pues el procesador ejecuta instrucciones secuenciales según un orden dado por la memoria, pero esto se asocia más a instrucciones continuas sin hacer saltos en el código. Por otro lado, la programación estructurada es un paradigma en el que está envuelta la programación secuencial y dice que todo programa de alto nivel tiene un programa que hace lo mismo, pero este solo está hecho siguiendo 3 estructuras de control y subrutinas. La programación secuencial dice que tú puedes programar siempre viendo de arriba hacia abajo, y en caso de un patrón repetitivo podrás usar ciclos y condicionales, y para la parte de dividir el código para mejorar su legibilidad usar subrutinas y, repito, todo esto de manera secuencial. Muchas gracias.